A ver. Ok. A ver. Mitosis es este juego, ¿vale? Tú eres esta celulita y te tienes que ir comiendo pues todas estas cositas que como veis son pues esquemas, esquemáticamente un cromosomas, ¿vale? Estos que aquí están aquí. Son cromosomas además que reflejan cromosomas metafásicos. Luego tenemos esto de aquí que son moléculas, ¿no? Esto de aquí, una moleculilla, otra moleculilla, otra y otra, un cromosoma. Y el objetivo de este juego es el mismo que el deslicerío, que quizás os suene, que es uno de rollo ser un gusanito, que tienes que ir creciendo, creciendo, creciendo y comerte al resto de gusanos. Pues aquí es lo mismo, pero con células. Tú lo que haces aquí es que te tienes que encargar de convertirte en células tan grandes como las que habéis visto. Por aquí, ¿veis? Así grandotas. Y lo que vas haciendo es comiéndote al resto. Que en el tipo celular sería hacer una fagocitosis. Vale, entonces lo que haces es que, como veis, pues se cogen y se comen unas a otras. El objetivo, que no te coman las demás y comerte tú todas las posibles, por supuesto. Aparte, por supuesto, de coger todo esto de por aquí para formarte a ti misma. Una de las cosas también de este juego es que tienes estas cositas de aquí, que son monedas, que te permiten luego ganar puntitos, recompensas y cosas guays. Y esta cosita de aquí negra, que si chocas con ella, o si alguien te lanza aquí un ataque, pues te puede hacer que te dividas, o sea, que tengas una mitosis. Este juego a mí me gusta mucho porque creo que refleja muy bien lo que implica una mitosis. Una mitosis se produce cuando hay riesgo en la célula, cuando llegan momentos críticos, es el momento de dividirse. Y bueno, aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? Igual que esto que acaba de pasar, que te coman, ¿no? Y es algo bastante común. Entonces, bueno, pues este es más o menos el juego. Como veis, hay que ir muy atento. Las pelotitas te dan experiencia, ¿vale? Sirven como las pelotas de playa de Nivea, tienen mucha cantidad de experiencia y de power. Más que coger proteínas, cromosomas y demás que hay por aquí. Y moléculas varias. Pero bueno, pues igual que da más nutrientes y más todo, comerte a otra célula. Entonces, bueno, tienes que intentar siempre tener eso presente. Cuanto más pequeño eres, más rápido te mueves. Es importante que aproveches todo lo posible para comerte a otros, ser relativamente rápido e incluso también para unirte a ti mismo en tus distintas partes una vez te has hecho mitosis, puedes volver a unificarte. Y ahí es importante porque, claro, de ello depende tu supervivencia, tanto de dividirte como de poder ser capaz de juntarte. ¿Qué sería? A ver. ¿Veis que casi todo el mundo va dividido? Yo todavía es que no tengo tanto tamaño como para ir dividida, pero me voy a dividir en breves, que si no, no huyo, no huyo, no huyo, no huyo. ¿Habéis visto? Me he tenido que dividir para sobrevivir. Y este es básicamente el juego. La verdad es que a lo tonto te vas echando una partida y te tiras tu buen rato. Y pues eso, que no es difícil. De hecho es bastante simple porque ya os digo que yo... a ver, iba a decir, duró bastante. Viendo lo que habéis visto pensaréis, pues qué mentirosa. Pero normalmente suelo estar en el top 10 aproximadamente en relativamente poco tiempo.
y me suelo mantener bastante. El problema es que no llevo mucho tiempo jugando al juego y es verdad que se me da un poco, todavía hay truquillos y cosas que me cuestan un poco. Pero bueno, el juego está ahí, o sea, está guay. Está guay. La verdad es que te pasas un buen rato, ¿eh? A mano izquierda arriba, tenemos lo que sería la placa donde están todas estas celulitas que representan el juego que se llama mitosis. Y bueno, pues básicamente es esto. No, no es más. Pero os quería presentar el juego porque como ya os expliqué la mitosis y la tenéis en algún vídeo en el canal, la idea era traeroslo en stream, pero no es factible porque a mí no me va el ordenador para hacer esto y streamear a la vez. Consume demasiado y mi ordenador estalla. Entonces, pues bueno, he decidido que aunque fuera hacía un vídeo con esto, jugando yo a mitosis, y así pues os descubro el juego y tal. Nadie me paga, evidentemente, por esto. No penséis qué tal. Esto lo hago porque quiero, porque creo que es un juego muy divertido. De verdad que es muy entretenido. Lo tenéis en Steam, ¿vale? Es gratis. Y es un juego, pues ya os digo, que como es Licerio o es Licerio, no sé exactamente cómo se dice, pero es del mismo. Es de los mismos creadores. Y la verdad es que yo creo que eso, que está muy, 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 muy bien. Es muy entretenido, tienes que estar bastante atentillo, a la vez relajado y tal. Entonces, bueno, pues es un juego cuando menos curioso. No sé cuánto tiempo vamos a aguantar, ni cuánto tiempo, ni cuánto de grande me voy a hacer. Creo que lo más grande que he llegado a ser ha sido 2000 y pico, 2050 o algo así, creo, de masa, que lo tenemos ahí arriba, pero no lo sé. A ver, ahora mismo estamos entre el sexto y el séptimo. Not bad. Not bad. Tampoco es que sea una cosa muy tal, pero sí. Está empezando a llegar ese punto en el cual debería igual de dividirme. Vamos a hacer mitosis. A ver si así acaparamos más terreno. Pues claro, cuanto más dividido estás, en parte es más fácil moverte, pero tienes que tener cuidado con tu tamaño porque... aquí, uy, aquí, uy, aquí estamos al límite, Aquí, ahí va a estallar una en breve. Ahí va a estallar una en breve. Porque esto que veis aquí rojo se llena de células pequeñas que que van soltando pues sus cromosomas, sus proteínas y tal. Y si os dais cuenta, aquí hay dos gigantes que nos vamos a ir huyendo de ellos porque deben de ser los que están hasta arriba, o sea, el número 1 y el número 2, y están ahí pegándose y estrujándose y las probabilidades de que te coman son, vamos, de que te fagociten, son gigantes. Cuanto más arriba están, más grandes son las células que necesitan. A ver, pueden hacerlo con células más pequeñas, pero lo mejor es intentar ir a por lo más grande siempre. Cuanto más grande sea, mejor para ti. Y cuanto más grande seas tú, obviamente, implica que te tengas que comer a seres o a células, en este caso, más grandes. Las S ya os he dicho que son monedas para conseguir premios después luego en el juego y cositas. ¿Vale? Así que yo de vez en cuando pues digo, venga, voy a coger alguna. No cojo todas, pero cojo alguna. Las pelotitas que tienen normalmente puntos sí que las suelo coger y tal. Y así pues aprovecho.
Mira, vamos a aprovechar, vamos a ver si cogemos... Ah, mira, se ha cogido la pelotita. Bueno, pues me voy para allá. Estoy viniéndome muy arriba en este momento. Uy, pero muy arriba, muy arriba, muy arriba. Venga, es un suicidio, pero nosotros hemos venido aquí a jugar y yo vengo a jugar a lo grande. Ostras, top 3, top 4, no te creas que nos lo está dando horriblemente mal. Ahora ya se me está dando mejor. Ya está quedando de verdad más creíble lo de que no suelo bajar del top 10. A ver, uff, aquí, uy, aquí, uy, aquí, uy, aquí. Uy, aquí, uy, aquí, uy, aquí. Mm. Y aquí... Mira, si hago así... A ver... Ay. Uy, que se me escapa esto. Así que eso, hay que en este juego tener mucho cuidado con los puntos rojos, los puntos estos negros también, para intentar que no te dividan y te provoquen mitosis que tú no deseas. Yo de hecho en este sentido las compararía con muertes celulares un poco, de estas programadas, también me recuerda mucho a eso este juego, porque la muerte celular programada se hace precisamente para sobrevivir. Para que el resto de células de un tejido sobrevivan. En este caso no, porque son células solas, pero tiene todo el sentido del mundo. Entonces, cuando tú vas como aquí, como Russian Risk, mira, ay, qué cabrito, me ha dividido. Pues cuando tú vas así, por ejemplo, la gracia de esto es intentar, en la medida de lo posible, que tu división sea la menos posible, claro. En el proceso, pues puede ser que sea bueno o puede ser que sea malo, pero... O sea, lo suyo sería... O sea, es como todo. En el equilibrio está el saber. Y es verdad que cuando eres así, cuando tienes tantas celulitas pequeñas, yo creo que lo más óptimo es que te consideres como un tejido. Entonces, claro, tienes que tener cuidado de todas y cada una de ellas, de que no se te coma ninguna. Y por supuesto, cuando ya te comen varias, pues tienes que optar por hacer mitosis y sacrificar algunas o hacer una muerte programada, digamos, ¿no? Una apoptosis y tal. Estoy utilizando un mazo de términos porque al final, y muchísimos términos, porque al final esto es un vídeo que hago bastante informal, porque mi idea es básicamente que juguéis al juego y os divirtáis, pero también, bueno, pues ya que estáis, os podéis aprender y os puede servir para a lo mejor incluso... no sé si afianzar, si sois estudiantes, por ejemplo, el concepto de la mitosis mientras juegas o acordarte de eso, ¿no? De, ah, pues mira, esto es una mitosis porque me he dividido y aquí, mira, estoy fagocitando una célula más pequeña o tal, fagocitando aquí cromosomas o material genético, proteínas, tal, moléculas.
buah, no sé qué, y oye, pues también puede estar guay, ¿no? También planteártelo así. Así que bueno, pues aquí estamos. Y a ver cuánto duramos. Mira, ese tiene una imagen de Raptor que a mi amigo de la cocina de Sanji seguro que le gustaría. Aquí uno. Opa. Uf, hay una lucha de titanes, ¿eh? Mira, mira, mira cómo se dividen. ¿Lo estáis viendo a mano izquierda? Uy, 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 uy. Hay que huir hacia otras tierras porque por ahí hay un peligro. Emir es un poco más pequeño que nosotros. Está el cuarto, ¿eh? No sé dónde estamos. Ah, el 2. Qué nivel. Maribel. Yo es que voy muy pacífica por la vida, también te digo, ¿eh? No me molesto mucho en ir lanzando ataques. Igual esto debería cambiarlo para que así os fuera más entretenido y menos aburrido, porque a lo mejor estarme aquí viendo, pues como que deseáis que sea un poco más agresiva. Maybe, maybe not, maybe yes, maybe, maybe, maybe. Oye, pues Emir y yo estamos tan animarí, ¿eh? Voy a intentar rejuntarme a mí misma por si acaso. Bueno, parece que Emir ha decidido que no venía, pero bueno. No me vendrá mal fusionarme. Pueden ir, de hecho, muy bien. Que estaba por ahí uno de los grandotes. Una de las células grandes. La célula que decía Edward Punset. Y por aquí está. Vamos a subir para arriba. Vamos a bajar para abajo para ver si... ¡Ah! ¿Veis? Es que hay algunos que yo creo que son... No sé. Algunos son bots o algo porque no me cuadra. Bueno, que la haríamos. Se nos va a liar. Voy a intentar mover así más rápido. Estoy metiendo en un berenjenal fijo. Madre mía. Por cierto, una curiosidad. ¿Conocíais este juego? Porque yo creo que el juego de Slicerio, o Slicerio, ya digo que no sé cómo se pronuncia, creo que es bastante conocido, pero el de Mitosis me da la sensación de que no tanto. Que a lo mejor me equivoco, igual lo conocíais ya todos los que me seguís o por lo menos os suena o tal. Yo la verdad es que lo he descubierto hace poco porque me he instalado Steam intentando eso, traeros cositas nuevas al canal de Twitch y por circunstancias de la vida, pues mira, al final empecé a jugar y bueno, pues lo he dicho, no llevo muchos días, llevo algún que otro día jugando un poquito.
pues eso, me espero hasta que me maten una o dos veces. Tampoco te creas que aguanto mucho más. Pero sí intento aguantar un par de partidas. Y iba a decir de carreras, sí, también. Y a ver si así... Tan, 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 tan. Y pues eso, esto es el juego básicamente de mitosis. Si, si alguna vez os queréis poner a jugar o tal... Ah, no, no. Uf. Si alguna vez queréis poneros a jugar y tal, pues nada, pues espero que os lo paséis muy bien. Yo os lo recomiendo encarecidamente, me parece un juego muy, muy entretenido. Y lo dicho, pues intentar disfrutarlo. Si queréis jugarlo conmigo, pues nada, decírmelo aunque sea por alguna de las vías de comunicación varias que hay, correo, redes sociales y tal. Y luego, por supuestísimo, si te está gustando el vídeo o si te están gustando los pocos directos que he hecho, los vídeos del canal o todo lo que publico en redes sociales, pues sea lo que sea, el blog o tal, pues mira, fantástico. Y pues ahí mira, si te unes, si no estás suscrito y tal, a mí todo lo que sea compartir, suscribirse, la gente y tal, la verdad es que me viene de perlas, me hace mucha ilusión, etcétera, etcétera. Así que, pues eso, que es, yo lo agradezco infinito. Así que, pues eso. Esto ha sonado un poco a lo mejor a como dice un amigo mío de si por cualquier cosa ves que te sobra dinero en tu cuenta y me quieres, tú quieres darme algo en Bizum, ¿sabes? O donarme dinero, bueno, pues, pues eso me hace mucha gracia porque es, pues más o menos como a lo mejor como me sonar yo, pero bueno, espero que no, de verdad. Lo he dicho, espero que si os gustan los vídeos y tal, incluso de mí así manqueando en este juego o en algún otro, pues que me lo digáis y me estoy lanzando aquí en plan suicida, pero bueno, no pasa nada. Y así pues bueno, pues a ver si... Uf, uf. ¡Uy! Sobreviviré. Chan, chan, chan. Pues eso, que si queréis o conocéis más juegos así y tal, tengo otros dos por ahí para probar y para grabaros. Y pues nada, eso, que si os ha gustado el vídeo, pues que me dejéis un me gusta, me lo dejéis en comentarios. Si conocéis otro juego y tal, pues también guay. Y, y pues así lo vamos viendo. Y lo vamos jugando y sobre todo dándolos a conocer, que al final esto
de divulgación es así, ¿no? Es dar a conocer los distintos juegos, las distintas cositas y tal. Y está bastante bien, la verdad. Yo creo que está bastante chulo. Y, y puede ser positivo cuando menos. Y bueno, y si no os gusta, pues obviamente decídmelo también para que así, si no, no os lo enseño. Pero yo creo que merece mucho la pena, ¿eh? Porque de verdad que es una manera muy práctica y a la vez divertida, yo creo, de ver algo como esto. ¡Fua! Madre mía, qué barbaridad. ¡Ah! ¡Que me comen! ¡Que me comen! ¡Que me comen! Me comen. Em, y que y que pues eso, que me parece una manera muy divertida, muy tal, de ver cómo se produce la mitosis, aunque sea de manera muy esquemática y en un juego, ¿no? Pero al final, pues también es como mejor se nos quedan a veces las cosas, ¿no? Con pequeños truquitos, con pequeños juegos, con canciones, con, no sé, con las cosas más tontas y más nimias, al final es como muchas veces se nos queda la información en el cerebro, porque el cerebro es así, de curioso, de interconectar cosas, aunque a veces para nosotros como que no tengan mucha interconexión, el cerebro no sé cómo se las apaña, pero bueno, son años de evolución, no podemos luchar contra ello, por algo será. Y a ver, aquí. Ay. A ver. Oh my goodness. Oh my goodness. A ver. Uy, mira, una pelotita. Pelotita. Pa' mí. Pelotita pa' mí. ¿Y este quién es? R5, tal. Ah, este está por encima mía. No, no. No hay que ser tan suicida en la vida. ¿Podemos ir a por alguien que esté en nuestro tamaño? Sí. ¿Podemos ir a por gente? Uy, qué berenjenal. ¿Podemos ir a por alguien que esté en nuestro tamaño? Sí. ¿Podemos ir por alguien que esté en un tamaño un poco por encima? Bueno, podemos intentar hacer esa borriquería. Pero, ¿veis? Aquí meterse en jardines que no tocan no es el momento. Qué complicado, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Nos comieron! Vale. Entonces, bueno, de momento solo he probado el todos contra todos, pero hay distintos modelos, ¿vale? De juego de mitosis, que ya si no os enseñaré en otro día. Como os digo, si os ha gustado, pues dejar un like, dejar comentarios, y si no, pues nada, pues no lo hagáis, y entonces ya no me molesto en haceros más vídeos así. Sobre todo más que molestarme, molestaros a vosotros viéndolo. Y ya está. Así que nos vemos en otro video. Chaito, que la ciencia y la fuerza os acompañe.